Otra anomalía placentaria es la llamada enfermedad trofoblástica gestacional o también mola hidatiforme, o también llamado embarazo molar. Esta enfermedad trofoblástica gestacional se refiere a un grupo de anomalías en las cuales crecen tumores dentro del útero de una mujer embarazada. Las células anormales empiezan en el tejido que normalmente se convertiría en la placenta, es decir, las células pluripotenciales que se convertirían en la placenta, que recuerdan ustedes son las células del trofoblasto, que luego formarían el corión, que producirían la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? Un bebé puede o no desarrollarse durante estos embarazos, y hay varios tipos de la enfermedad trofoblástica gestacional, incluyendo lo que se conoce como el coriocarcinoma, que es un tipo de cáncer relacionado con la placenta. Pero hablaremos en este segmento específicamente de lo que es la mola hidatiforme o embarazo molar. La mola hidatiforme es una masa o tumor benigno poco común que se forma en el interior del útero al comienzo de un embarazo. Hay dos tipos: la mola parcial, que ahorita hablaremos de la diferencia que hay entre ellos, la mola parcial y la mola completa. En la mola parcial hay una placenta anormal y algo de desarrollo fetal. En la mola completa hay una placenta normal, pero no hay desarrollo del feto. Una mola hidatiforme puede ser diagnosticada clínica y también laboratorialmente, y se puede desde luego confirmar el diagnóstico a través de un ultrasonido. En las zonas urbanas, en las zonas desarrolladas de nuestro país y de otros países, pues es fácil diagnosticar un embarazo molar y dar solución a este sin que queden secuelas. Para lo que hace rato mencioné la palabra secuelas, probablemente no sea un término conocido para ustedes. La secuela es un daño residual, es un daño permanente, anatómico y funcional que queda en una persona después de padecer una enfermedad. Es decir, una secuela es algo que nos deja la enfermedad ya de una manera permanente, como decía ahorita, aunque ya no esté la enfermedad, ¿sí? Como una cicatriz, por ejemplo. Una cicatriz es una secuela, ya no está la enfermedad, pero ahí nos dejó el recuerdo, y ese recuerdo lo vamos a tener toda la vida. Ok, entonces la mola puede dejar secuelas, desde luego, en una paciente. Ahorita voy a explicar por qué. Una ecografía, que es un ultrasonido, muestra una placenta anormal con o sin desarrollo alguno del bebé. En unos pocos casos, la mola, que es un embarazo anormal, decíamos un embarazo tumoral, pero benigno, puede transformarse en un coriocarcinoma, que ya es un tumor también derivado del trofoblasto, pero maligno, es decir, que puede generar metástasis. El embarazo molar, aquí tenemos una figura. Vean, todo esto que están viendo ustedes aquí es tejido placentario, pero tejido placentario anormal, tumoral. No hay producto, hay pura placenta, pero una placenta anormal, proliferativa, pegada firmemente al endometrio, sin que necesariamente vaya más allá del endometrio, pero que poco a poco va llenando la cavidad uterina. Como la gonadotrofina coriónica, y esto que les voy a comentar es importante, como la gonadotrofina coriónica es producida por el trofoblasto, y lo que tenemos aquí es puro trofoblasto, recordar que la placenta deriva del trofoblasto. Como esto es puro trofoblasto, la producción de gonadotrofina coriónica está muy aumentada. Es decir, esta mujer está embarazada, sí está embarazada, pero su embarazo es un tumor, no es un bebé. La gonadotrofina coriónica, si se hace una prueba de laboratorio en sangre o en orina, le va a salir súper positiva. Y si se hace una cuantificación de gonadotrofina coriónica, le va a salir elevadísima. Como la gonadotrofina coriónica es la responsable de los cambios neurovegetativos durante el embarazo,
como ya en alguna ocasión les expliqué, que genera sintomatología pues desagradable en la paciente, como son náuseas, vómitos, agruras, insomnio, etcétera. Pues esta sintomatología, al estar incrementada en el embarazo molar, la gonadotrofina coriónica, esta sintomatología pues, se va a agudizar. Son mujeres que tienen lo que conocemos como hiperemesis gravídica. Se los voy a anotar porque posiblemente no saben cómo se escribe. Hiperemesis gravídica. Hiper, que significa elevado. Emesis significa vómito. Y gravídica, gravidez, es embarazo. Gravídica es que está relacionado con el embarazo, ¿sí? Hay una elevación de la gonadotrofina coriónica humana. Esto nos lleva a una hiperemesis gravídica. Son mujeres que están vomite y vomite, o sea, pero pues muchas veces piensan que es normal porque pues saben que el embarazo en sus primeras semanas conlleva esto. Pero también hay algo muy particular que se genera. Como esto es un tumor, y es un tumor de crecimiento rápido, el útero crece rápidamente. Hay un crecimiento uterino rápido, anormalmente rápido. Son pacientes que tienen 6 semanas de embarazo y ya se les puede palpar el útero por arriba de la sínfisis del pubis. Normalmente en un embarazo el útero hasta las 12 semanas, de la 12 a la 14, es palpable por arriba de la sínfisis del pubis. Y hay pacientes que tienen 6 semanas, es decir, poquito más de un mes, y están con la gonadotrofina coriónica elevadísima, están con hiperemesis gravídica y toda la sintomatología propia del primer trimestre del embarazo, y además el útero ya se les palpa por encima de la sínfisis del pubis, lo cual es totalmente anormal. Y piensan, han de ser cuates, no, pues ¿cuáles cuates? O sea, es un embarazo molar. Y un médico que se jacte de ser lo suficientemente clínico debe de sospechar, ¿ok? Que si es un embarazo, sobre todo si es una primigesta, porque triste y desafortunadamente esto se ve más en primigesta. Primigesta es primer embarazo, una primigesta es una mujer que se embaraza por primera vez. Y desafortunadamente, insisto, este tipo de embarazos patológicos se presentan más en mujeres que tienen su primer embarazo. Si es una primigesta, si tiene hiperemesis gravídica, si le hacemos una cuantificación de gonadotrofina coriónica, cuantificación es que nos digan qué tanta, ¿sí? No que nos digan positivo o negativo, sino que nos digan qué tanta gonadotrofina coriónica tiene. Hay parámetros para medir esto. Y nos salen muy elevados esos parámetros, esos resultados. Y aparte tiene un útero con un crecimiento demasiado rápido, hay que pensar que la posibilidad número 1 es un embarazo molar. Aquí es absolutamente necesario hacer un ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Lo que se tiene que hacer, que ya no compete a esta materia de embriología, pero se los voy a comentar rápidamente. El ginecólogo tendrá que decidir si todo este cochinero que hay aquí lo puede sacar con un legrado, porque esto tiene vasos sanguíneos, muchachos, esto tiene muchos vasos sanguíneos, es un tejido muy friable. Friable quiere decir que sangra fácilmente, ¿ok? Entonces el médico, el ginecólogo, tiene que ser el ginecólogo, tiene que valorar si esto lo puede sacar con un legrado, con una limpieza del útero, de dejarlo completamente libre del tumor, o si corta por lo sano y extrae el útero. Son situaciones muy difíciles para el cirujano, para el ginecobstetra, sobre todo si es una primigesta. Imagínense una primigesta que tenga un embarazo molar y que el embarazo molar ya esté muy desarrollado, que el hecho de realizarle un legrado conlleve a un sangrado muy importante que pueda poner en peligro, en un riesgo muy importante de choque hipovolémico a esta paciente, pues el ginecólogo tiene que tomar una decisión, y la decisión está entre hacerle el legrado y poner en riesgo la vida de la paciente, porque se pone en riesgo,
o bien no correr riesgos y hacer algo radical, como es quitarle el útero. Claro que si es una paciente que ya tiene 4, 5 o 3 muchachos, pues ya optamos por no correr riesgos, ¿no? Es decir, hay que cortar por lo sano. ¿Sabe qué? Hay esta situación, su embarazo, en realidad no hay bebé, hay un tumor, hay que quitarlo, pero no podemos quitarlo haciendo un legrado porque va a sangrar mucho, va a ser un riesgo muy alto. Aquí es quitarle el útero. Total, ya pues, tiene 3 niños, ya tiene una paridad, pues sobre todo como está la situación ahorita, una paridad que creemos satisfactoria. Pero si es una primigesta, ¿cómo le dices a una primigesta que su embarazo no es un bebé, sino un tumor, y que además hay que quitarle el útero? Y esto es real, muchachos, sucede, y sucede todos los días. Todos los días. Y el ginecólogo, pues obviamente tiene que avenirse a la decisión que tome la paciente o quien tenga la potestad, ¿sí? o la facultad jurídica. Aquí ya estamos hablando de cuestiones legales de la paciente para tomar la decisión. Claro, habrá situaciones en las cuales ya el útero esté tan crecido y el tumor esté tan desarrollado que ya ni siquiera exista la opción de hacer el legrado. Es decir, la opción, la única, es la histerectomía, porque hacer el legrado es prácticamente un asesinato. En fin, son cuestiones difíciles con las cuales nos presentamos a veces como médicos, o más específicamente el ginecólogo, pero que seguramente ustedes, cuando ya sean médicos, estén en su internado, estén en su residencia, etcétera, sin duda alguna les tocará ver, porque como les he mencionado, esto es relativamente frecuente. Bien, entonces, yéndonos al texto, es una proliferación anormal del trofoblasto que invade el endometrio. Transcurre como un embarazo normal, pero como se los mencioné ahorita, hay una cuantificación muy elevada de gonadotrofina coriónicas, hay hiperemesis gravídica y hay un crecimiento uterino muy rápido, que es un dato muy importante. El término de enfermedad trofoblástica engloba una serie de patologías en las que hay una proliferación anormal relacionada con la gestación, pero relacionada la proliferación básicamente con el trofoblasto. Se ha visto cómo el trofoblasto invade al endometrio en busca de oxígeno. Cuando la vellosidad trofoblástica encuentra una zona rica en oxígeno, detiene su crecimiento. Pero por lo regular, para que detenga su crecimiento, cuando es una vellosidad trofoblástica normal, bueno, no llega hasta el miometrio. Además, la coraza citotrofoblástica se lo impide. Pero cuando se trata de un tumor, pues imagínense, en lugar de bebé hay puro tumor, invade por completo el útero, ¿sí? Y esto es lo que nos genera el crecimiento rápido y el aumento de producción de gonadotrofinas coriónicas. La mola la podemos clasificar, o el embarazo molar se clasifica en dos tipos. La mola completa es la más frecuente. Hay ausencia de tejido embrionario y de amnios, es decir, no hay embrión, no hay amnios, hay únicamente trofoblasto. Se origina embriológicamente, se origina como consecuencia de la fecundación de un óvulo con material genético ausente, es decir, es un óvulo defectuoso totalmente, tan defectuoso que no tiene material genético, o el material genético que tiene es inactivo. Entonces, la carga genética será exclusivamente de origen paterno, es decir, la carga genética que va a tener el huevo que se forme ahí será únicamente la del espermatozoide. En la mayoría de los casos, la fecundación se produce por un espermatozoide 23X, porque para que haya viabilidad, para que haya vida, se requiere cuando menos tener un cromosoma sexual X. Si es 23Y, lo más probable es que ni siquiera se forme
el huevo, porque la ausencia de cromosoma sexual X, que ya lo hablamos en histología, la ausencia de, aunque sea un solo cromosoma sexual X, es incompatible con la vida. Y entonces ese espermatozoide 23X, pues se encuentra con que no tiene, recordemos lo que es la fecundación, este núcleo, ¿sí?, paterno, o este pronúcleo paterno 23X, se encuentra con que no hay un pronúcleo materno con el cual juntarse, y entonces dice, pues me divido yo solo, y se divide el solo y forma entonces 46XX, pero un 46XX que va a traer información exclusivamente de él, no hay información de la madre. Y este 46XX seguirá dando células 46XX, pero sin un componente materno, y al no haber componente materno, muchachos, no se va a desarrollar ni una mórula, no se va a desarrollar un blastocisto normal, no se va a desarrollar, por supuesto, una masa celular interna, se va a desarrollar trofoblasto únicamente, y al desarrollarse el trofoblasto se va a convertir en un embarazo molar, sin producto, sin amnios, únicamente conformado por tejido placentario. Esta es la mola completa, que es la más frecuente. Tenemos la mola parcial, que también es un embarazo molar. Aquí existe tejido embrionario, pero es un tejido embrionario anormal, rudimentario, escaso y totalmente inviable. Puede o no haber amnios. Además del tejido trofoblástico con degeneración hidrópica, ahorita vamos a ver qué es esto de hidrópica. Hidrópica se refiere a quistes. ¿Sí? Quistes. Existe material genético materno incompleto. ¿Sí? Hay material genético incompleto, y el cariotipo es triploide. Acuérdense que diploide, o vayámonos a la clasificación, que es haploide. Tiene 23 cromosomas sencillos, que puede ser 23X o 23Y. Las únicas células que tienen esta característica son el espermatozoide o el óvulo maduro, que se unirán para formar una célula diploide. Una célula diploide es aquella que tiene material genético para formar 46 cromosomas, de los cuales, recuerdan, 44 son autosomas y 2 son cromosomas sexuales. 23 son paternos y 23 son maternos. Tetraploide es después de la etapa S, cuando duplica su carga genética y en lugar de tener 46 cromosomas sencillos, tiene 46 dobles o 92 sencillos, en donde 46 son idénticos a los otros 46. Si hablamos de triploide, estamos hablando de que ni es diploide ni es tetraploide, sino que tiene una carga genética extra, una carga haploide extra, es decir, como lo vemos aquí, su carga es 69XXY, o puede ser XXX, ya dependerá del espermatozoide o los espermatozoides que fecunden, porque esta carga o cariotipo triploide, y creo que lo vamos a entender inmediatamente, es la consecuencia de la fecundación del óvulo por 2 espermatozoides. ¿Se acuerdan que comentábamos cuando hablamos de fecundación? Ahí tienen ustedes, por supuesto, la clase, el material en video, si no mal recuerdo. Cuando son 2 espermatozoides los que entran al mismo tiempo a fecundar al óvulo, bueno, pues cada espermatozoide trae 23 cromosomas, el óvulo maduro tendrá 23 cromosomas también, y entonces 23, 23 y 23 son 69. A eso se le llama dispermia. ¿Se acuerdan del nombrecito? Dispermia. Ni siquiera lo voy a anotar porque lo deben de saber. Nos da un huevo triploide 69, que puede ser 69XXY, si fue fecundada por un espermatozoide X y un espermatozoide Y, o puede ser XXX, si los 2 espermatozoides eran X, o puede ser 69XYY, si los 2 espermatozoides fueron Y. Como hay un cromosoma sexual X, habrá formación de porciones fetales.
pero porciones fetales muy escasas. Lo que va a predominar es el trofoblasto y lo que va a formarse básicamente es un tumor. Y ecosonográficamente esto se puede apreciar, y ya en una biopsia, porque se tiene que hacer biopsia, por supuesto, se tiene que hacer un estudio histopatológico del tejido de estos tumores para ver si es un embarazo molar nada más o ya evolucionó a coriocarcinoma. La biopsia nos reporta, ¿no?, si hay tejido fetal, y ya el estudio genético pues nos reporta el cariotipo de esos restos incipientes parciales de tejido fetal. Entonces tenemos mola completa cuando es la fecundación de un espermatozoide, generalmente con un cromosoma sexual X y un óvulo sin material genético. Entonces se formará el puro tumor sin tejido fetal, o la mola parcial, en donde hay una dispermia y puede haber algo de tejido fetal, pero básicamente es tumoral. Aquí estamos abriendo, esto es desde luego después de una histerectomía, lo mismo que en esta figura, pues después de una histerectomía. Son pacientes a los cuales, vean, ni siquiera le sacaron la mola. ¿Para qué? O sea, sacar una mola ya en estos estadios, en estos momentos, con esta evolución, es un crimen, es un asesinato. Vas a desangrar. Cada raspada que le des al útero aquí son chorros de sangre que van a salir. No tiene objeto correr el riesgo, sobre todo, como decía, si es una mujer que ya ha tenido otros embarazos, cuando menos 1 o 2 previos, aunque sea, ¿no?, que pues, y a veces ni modo, hay que tomar la decisión, aunque sea su primer embarazo, si ya está a estas alturas. Vean ustedes aquí, pues se saca el útero. Este es el resultado de una histerectomía. Esto que están viendo ustedes es el interior del útero, y en la lámina esta pues podemos ver lo mismo. Todo esto es el miometrio, y es un útero que lo partimos como si hubiéramos partido una naranja por el medio, y vemos en el interior el tejido tumoral, ¿sí?, la mola. El término hidatiforme se debe a que forma hidátides. Las hidátides son una especie de quistes que aquí ustedes, si ven el puntero, pueden observarlos. De hecho, el diagnóstico clínico, fíjense bien, clínico es por exploración, por interrogatorio, sin utilizar estudios de diagnóstico como es laboratorio, como es ecosonografía. Lo que nos hace el diagnóstico clínico es que la paciente nos diga que expulsa, es decir, está embarazada, clínicamente tiene los datos de un embarazo molar, pero además expulsa esto que estoy señalando yo aquí, que son las hidátides. Por eso se llama mola hidatiforme, porque forma quistes llenos de líquido que tienen esta forma. Estas son las hidátides, y esto es lo que expulsa por vía vaginal. Si la paciente nos llega con un cótex o con lo que ustedes quieran que contiene esto y nos dice: doctor, fíjese que me está saliendo esto, ya tienen el diagnóstico. Ya lo único que resta, claro, hay que confirmarlo de preferencia por ultrasonido, pero clínicamente ya tienen el diagnóstico definitivo. Ya lo único que resta es lo más importante, ¿no?, la decisión. ¿Qué se va a hacer con esta paciente? Hay que medir la altura del fondo uterino, hay que ver en qué condiciones está. De preferencia, esta paciente ya no se va para su casa. Esa paciente hay que tomar la decisión y ejecutarla a la brevedad posible para evitar que este tumor siga creciendo, porque siguen creciendo invariablemente. Por lo general sangran antes de las 10 semanas. Antes de las 10 semanas la paciente nos dice que tiene sangrado, y que el sangrado se acompaña de estos quistes. Entonces tiene 10 semanas, pero resulta que el útero ya casi le llega al ombligo. Pues eso, clínicamente ya tenemos datos para pensar en una mola hidatiforme. Si está expulsando esto, ya tenemos el diagnóstico definitivo. Nos falta la decisión. Bueno, eso ya compete al ginecólogo. Está en condiciones, está indicado, vale la pena correr el riesgo, es necesario correr el riesgo por los antecedentes de la paciente de hacerle un legrado, es propicio, o definitivamente hay que ser radical y quitarle el útero. Pero eso ya compete a una decisión del ginecólogo. Bien, esta es
una anomalía placentaria muy frecuente, embarazo molar. Y sí, tal vez una pregunta que les surja a ustedes, creo que es un tema bastante interesante. Una pregunta que les surja a ustedes es: una paciente que tuvo un embarazo molar y que gracias a Dios y al ginecólogo, principalmente a Dios, logró salvar su útero, ¿puede volverse a embarazar? La respuesta es sí, se puede volver a embarazar, pero tiene que dejar pasar un tiempo razonable, cuando menos 2 años antes de volverse a embarazar. Es decir, tiene que obviamente cuidarse con adoptar algún método anticonceptivo para no embarazarse, y tiene que hacerse estudios frecuentemente de gonadotrofina coriónica, estudios de ultrasonido de útero, estudios de radiografías de tórax, para pues asegurarnos de que esa mola no evolucionó a esto, que es un coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor trofoblástico también, pero es un tumor maligno, porque ya cuando evoluciona el coriocarcinoma, ya el panorama se vuelve más sombrío. Ya es un tumor maligno, hay que dar quimioterapia, es un cáncer, pues hay que dar el tratamiento como un cáncer, como tal. Pero vayámonos a la evolución buena. Si después de 2 años ya no hay restos de gonadotrofina coriónica, los pulmones están limpios. Lo de los pulmones es por la cuestión de las metástasis, muchachos, ¿sí? De las metástasis a pulmones. Los coriocarcinomas dan con mucha frecuencia metástasis a pulmones. Y lo del ultrasonido pues es para buscar tumor en el útero. Si ya ultrasonográficamente, clínicamente, endocrinológicamente, radiológicamente está normal, a los 2 años ya podemos darle luz verde para que se vuelva a embarazar. Pero desde luego, y aquí está el punto, esta paciente tiene más posibilidades de volver a desarrollar otro embarazo molar que una paciente que no tiene el antecedente. Es decir, una paciente que ya tuvo un embarazo molar, que ya dijimos un factor de riesgo para embarazo molar es el primigesta. Pero bueno, una paciente que tiene el antecedente de un embarazo molar tiene más posibilidades de que su nuevo embarazo también sea molar que una paciente que ya ha tenido embarazos normales sin complicaciones. Sin que esto quiera decir que todas las pacientes que ya tuvieron el embarazo molar, sus siguientes embarazos van a ser molares, y tampoco quiere decir que una mujer que ha tenido hijos normales no pueda tener un embarazo molar en su siguiente embarazo. Pero pues la estadística, muchachos, es la cuestión de la probabilidad, los factores de riesgos. Bien, el coriocarcinoma es una forma de cáncer de crecimiento rápido que ocurre en el útero de una mujer. Un bebé puede o no desarrollarse en estos tipos de embarazo. Es decir, está embarazada, puede desarrollar bebé o puede desarrollar el tumor nada más. El sangrado vaginal continuo en una mujer con antecedentes recientes de una mola hidatiforme, un aborto o un embarazo ayuda al diagnóstico. Fíjense bien, una mola hidatiforme. El hecho de que la paciente tenga el antecedente de un embarazo molar, aunque se lo hayamos resuelto con legrado o con histerectomía, hay que estarla monitoreando, insisto, cuando menos durante 2 años más. Ya hay criterios, hay algunos ginecólogos que dicen 6 meses, otros que dicen hasta 2 años. Yo me quedaría, aunque no soy ginecólogo, pero sí, en el aspecto de embriología, yo diría 2 años, para estar completamente seguros de que el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque si hay el antecedente, como decía, de una mola, aunque quitemos la mola, puede desarrollar el coriocarcinoma. Ok, una prueba de embarazo será positiva incluso sin estar embarazada. ¿Por qué? Por la gonadotrofina coriónica, desde luego. En el coriocarcinoma es un tumor en el cual se desarrolla trofoblasto, y el trofoblasto produce gonadotrofina coriónica. Y entonces ustedes saben que las pruebas de embarazo no es otra cosa que la aplicación de un reactivo que busca gonadotrofina coriónica. Si hay gonadotrofina coriónica, nos va a dar positivo. Incluso podemos hacer cuantificación, como ya lo mencioné antes, para ver cuántas unidades de gonadotrofina coriónica tiene por decilitro de sangre.
Y en un coriocarcinoma, pues la prueba de embarazo va a ser positiva, aunque no esté embarazada. Y sobre todo si tiene el antecedente de que tuvo un embarazo molar hace unos cuantos meses. ¿Ok? Y la cuantificación de gonotrofina estará alta. La quimioterapia, como lo mencionaba ahorita, ya esto se encarga el oncólogo, es el tipo principal de tratamiento. Coriocarcinoma. Ok, hasta aquí dejamos esta clase. Con esto concluimos lo que es la parte de anomalías placentarias. Enseguida hablaremos en el siguiente video de lo que es cordón umbilical y membranas fetales.